Hola, buen día. Mi nombre es Jonathan Alexander Roquela Fonseca. Soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el grupo y actualmente me encuentro cursando la materia de fluidos y termodinámica con la profesora Marta. Dado lo anterior, este es un video explicativo de uno de los laboratorios de termodinámica, el cual se trata de la introducción a los gases ideales. Mi código es 2018-270-95 y pues a continuación voy a hacer la explicación del laboratorio. Bueno, empezando con el laboratorio, en este caso vamos a trabajar con lo que concierne a la ley de los gases ideales, los cuales pues se dan bajo, o sea, uniendo las fórmulas de Charles, la ley de eh, la ley de Charles, la ley de Boynle, la ley de Gauss y pues esto dejando como resultado pues esta ecuación en donde decimos que R es un número que satisface la proporcionalidad en la relación de temperatura y volumen y pues la presión, y esta pues varía de acuerdo pues al tipo de problema. Por lo general se toma pues cuando se utiliza la temperatura en Kelvin. Y pues bueno, esto tiene como eh, particularidad que las partículas de gas tienen que tener un volumen despreciable, todas las partículas de gas son del mismo tamaño, las partículas de gas también se mueven de manera aleatoria y de acuerdo con la ley de movimiento de Newton, y pues el gas no pierde energía. También se definen, o sea en los gases monoatómicos y diatómicos, cuando, pues en este caso en los primeros cuando no están unidos entre sí, y en el segundo pues aquellos que están formados por dos átomos del mismo elemento. Bueno, pues ya pasando pues por este tema, ahora sí pues nos dirigimos directamente a la parte práctica de nuestro laboratorio, donde se montó el siguiente pues esquema, y con la intención de resolver estas preguntas. ¿En qué sucede si aumento la presión de un gas dejando constante su volumen? Entonces en este caso nosotros para las partículas fuimos tomando de 200 unidades, y acá pues en este caso lo que hicimos fue dejar constante el volumen, y acá está el volumen que se estaba manejando, y en este caso aumentar eh, la presión. Entonces pues en este caso pues o sea pues directamente no se puede hacer de acá, pero vemos que esto va a aumentar la presión a medida que nosotros subimos la temperatura. Ahí vemos cómo está subiendo y también vemos cómo está baja. Entonces pues ya ahí empezaríamos a ver la relación que tiene la temperatura y la presión en cuanto pues cuando el volumen se mantiene constante. Esto pues ya directamente en la fórmula, ¿no? Digamos que se mantiene este volumen constante, y acá vemos la temperatura donde pues vemos que pues ya directamente la relación que existe entre cuando pues se va aumentando la temperatura, también va aumentando la presión. Bueno, entonces ya continuando con la siguiente, entonces en respuesta a esta pregunta diríamos que si se aumenta la presión de un gas pues dejando constante su volumen, en teoría lo que va a aumentar es la temperatura. Ahora bien, para la segunda pregunta, ¿qué sucede si aumento la temperatura de un gas dejando constante su volumen? Ahora, pues en este caso pues ya se respondería con la anterior, que pues si se aumenta la temperatura, vemos como la presión va a aumentar. O sea, digamos que estas dos preguntas estarían relacionadas, y pues lo vemos también en la segunda parte del laboratorio, donde vemos que se dejó la temperatura constante y en esta tercera parte donde vemos que se dejó la presión constante y se varió el volumen y la temperatura. Ahora, ¿qué sucede si disminuyó el volumen de un gas dejando su temperatura constante? Ahora bien, en este caso, para este caso, vamos a dejar la temperatura constante y nos dice que si
si se disminuye el volumen. En este caso, si se disminuye el volumen dejando la temperatura constante, vamos a ver cómo este tiene un cambio en la presión, donde a menor volumen, mayor va a ser la presión. En este caso, pues ya esta se puede evidenciar directamente acá, donde con la temperatura constante vemos como pues esta relación, a medida que va aumentando el volumen, la presión va disminuyendo. Ahora bien, continuando con esta parte, nos dice que pregunta si modifica todas las variables del sistema. Pues en este caso, ya como tal, pues esta, digamos que va a depender ya es más de la agitación que pues presentan las partículas y la presión pues que se va a generar. Entonces pues vamos a ver los distintos cambios y vemos que va a llegar un punto en el cual pues ya la presión va a ser tan grande y que pues el sistema va a, por así decirlo, estallar. Pues ya continuando con la siguiente parte, ya nos pregunta como lo que va a suceder cuando, un momento, bajamos la temperatura, cuando se mide con un gas diatómico. Cuando pues esto sucede, como tal, vemos que se va a presentar pues de la misma forma. Sin embargo, pues ya entraría más es como un tema de colisiones. Dado pues lo anterior, pues en este caso pues no nos centraremos tanto en eso en este laboratorio, pues ya que pues ya llegamos a las conclusiones en cuanto a lo que sería pues nuestro laboratorio, donde vemos que pues que cuando la temperatura permanece constante, la presión aumenta conforme el volumen disminuye y pues notamos una relación inversamente proporcional. También observamos que cuando el volumen es constante, la presión aumenta conforme aumenta la temperatura. También evidenciamos que es directamente proporcional. Y en este caso, ya cuando la presión es constante y la temperatura también es cuando la presión es constante y la temperatura aumenta conforme aumenta el volumen, se tiene una relación también directamente proporcional. Es decir, volumen constante y presión, cuando presión aumenta, es proporcional. Presión constante y la temperatura aumenta, también es una relación proporcional. Pero cuando temperatura es constante y la presión aumenta, conforme el volumen disminuye y viceversa, se tiene una relación inversamente proporcional. Ya pues esta información como tal ya se daría por finalizado este laboratorio. Muchas gracias.